7 de la mañana, 4 minutos. Está escribiendo esta mañana el presidente Petro sobre el informe de los científicos de la Universidad de Cambridge, sobre los cuales él basa su hipótesis del cambio climático. Ya les voy a contar qué dice el presidente Petro esta mañana. Tengo en la línea en Hawái, allí son muchas horas menos, creo que son 5 o 6 horas menos, al profesor Camilo Mora, que es el científico colombiano que participa en ese estudio. Antes quería contarle, María Consuelo, de la columna hoy de don Jorge Iván González, que fue director de planeación hasta la semana pasada. El doctor Jorge Iván González, que es un legendario profesor de economía de la Universidad Nacional, está escribiendo por primera vez hoy, haciendo públicas las razones de su renuncia. Termina la columna explicando, diciendo: todo este carretazo que me acabo de echar es la razón por la cual fue insostenible mi permanencia en el cargo. O sea que no era un tema de salud. O sea que tiene razón. La columna se llama Facticidad y Validez. Cita a Habermas, sí, que es un filósofo muy importante. Cita a Aristóteles, hablando de la validez del discurso, diciendo que el presidente Petro tiene un discurso muy importante, pero para llegar a la conclusión de que no hay manera, no hay en el gobierno maneras para hacer lo que él llama fáctico, por eso se llama la columna Facticidad y Validez, para no volver hechos los discursos del presidente Gustavo Petro. Así que esto parece, esto es, Aurelio, un poquito una confesión alrededor de lo que se dice y lo que se hace en el gobierno. Claro, es una confesión, pero con una serie de arandelas que vale la pena reparar. Jorge Iván también es filósofo, ¿no? Él tiene como profesión de base la filosofía. La economía es, digamos, un desarrollo que él le hizo a ese estudio básico en filosofía. Luego, a mí no me extrañó encontrarme a Habermas y a criterios y a sentidos filosóficos allí. Pero Néstor, voy a leerle, Aurelio, si me permite, el último párrafo de la columna. La publica hoy en el periódico La República. Dice lo siguiente, que me parece padre, hablando, sí, esto es hablando de economía, hablando de filosofía, pero especialmente contándole a la gente por qué se fue del gobierno. Claro, pero no, con unos argumentos sólidos, con una construcción filosófica. Este último párrafo es la clave, dice lo siguiente. Durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable. La absolutización de la bondad del discurso, de Petro, pues, llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. Quizás allí radique el motivo último que hizo inevitable mi continuidad en la dirección del departamento. Claro, porque un discurso porque es válido, un discurso es válido por su coherencia, un discurso es válido por su logicidad, pero eso no significa que sea factible, es decir, eso no significa que se pueda realizar tal cual. El presidente Petro, que esto es más o menos el diagnóstico de Héctor, pues que yo creo que usted le ha escuchado a muchas personas, es un gran echador de discursos, es un gran provocador. Que son válidos. Pero es muy mal gerente, básicamente. Hay unos cuentos que son válidos, que es lo que está diciendo el profesor Jorge Iván en la columna, pero un par de párrafos atrás me parece, digamos, que concreta muy bien el tema o el reclamo incluso que él le está haciendo a Petro en esta columna, porque cuenta pues las dificultades de llevar el discurso a la práctica y pues está diciendo que es difícil y tal, y entonces dice: es el drama que resulta de las numerosas limitaciones institucionales, sociales, económicas, jurídicas y políticas. En lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, el gobernante, le hace Petro, cae en la tentación de negarlos. Sí. Entonces, no existe, no pasa nada. Cuando van y le dicen no se puede, él dice que sí se puede, pero señor, no se puede, hay una ley, hay un proceso, tal. Claro. Mire lo que acaba de pasar con el tema del presupuesto, que parece, y lo del presupuesto tiene que ver mucho con la salida de Jorge Iván González, parece referirse, me da la impresión, que no se puede lo que usted quiere, presidente, que no se puede, 13 billones de pesos no se lo puede quitar a las obras públicas, presidente. Y pum, se los quitaron y tuvieron que echar reversa. Así que digo, esto de lo que les estamos hablando, quiero simplemente decir, me parece que es una radiografía muy importante que coincide con lo que se dice afuera del gobierno. Esta radiografía es la misma que hizo alguien del corazón del presidente Petro desde adentro del gobierno. Desde adentro y conociendo el estilo de gobierno del presidente, y lo resumió de manera muy fuerte y placativa el senador Humberto de la Calle recientemente en una entrevista. Llamó al presidente Petro el presidente gramático.
que su único legado hasta el momento, y por lo que dice Jorge Iván, su exdirector de DNP, pareciera que puede ser el único legado, es la palabra, y los hechos poco. A mí me parece pertinente. Acá esa palabra facticidad, perdón María Consuelo, esa palabra facticidad no solo es la traducción que me preguntan qué quiere decir es lo realizable. Claro, es la capacidad para ejecutar lo que se dice. Claro, para realizar una promesa, pero yo lo que quiero decir acá es que no mucha facticidad. Y Jorge Iván González es benevolente en la columna porque se refiere más que todo a la facticidad económica, es decir, la viabilidad presupuestal de los proyectos. Pero también hay que hablar de una facticidad legal, que aquí lo hemos discutido, y es: ¿esto legalmente es posible, transferir recursos de unas vigencias futuras que estaban comprometidas a unos proyectos que le dio el presidente por impulsar? Y la respuesta es no, y eso se llama una violación de la ley, de una ley de presupuesto que se había aprobado y que el presidente quería incumplir. Y eso ya no solo es facticidad económica, sino una violación de la ley, una facticidad jurídica que el presidente no se puede saltar. Pero no es una novedad por lo siguiente, es que Jorge Iván González también trabajó con el presidente Petro en la alcaldía de Bogotá. Otra alcaldía que se caracterizó por del dicho al hecho hay mucho trecho, que es una forma de resumir la columna. Lo que pasa es que esta columna tiene un agregado con respecto a Bogotá, es que el gobernante, como dijo Héctor, le hace Petro, se da cuenta que del dicho al hecho hay mucho trecho y monta en un desespero que no maneja. A mí me parece que es muy importante esta columna porque está haciendo esa radiografía de lo que está pasando adentro de ese gobierno. Un gobierno que tiene un discurso que no puede plasmar, se desespera y empieza a pegarle patadas a la mesa y puños a la puerta. Cuando que es la que está encerrada. Para quienes la quieran, para quienes la quieran ver, voy a colgar, Aurelio, voy a colgar la columna del profesor Jorge Iván González, que fue funcionario del gobierno en un muy importante cargo, Dirección de Planeación Nacional, hasta la semana pasada, que está contándole al país cómo es el tema por dentro, cómo es el monstruo de la administración pública por dentro, cómo funciona el presidente Gustavo Petro y por qué se fue él del gobierno. La columna, repito, se llama Facticidad y Validez. Néstor, a mí me parece yo le cambiaría el título a la columna, permítame, me atrevo a esto muy breve, sería Bogotá 2.0. Eso sería exactamente lo mismo que pasó en Bogotá, está pasando en Colombia. Está agudo, Quítenle facticidad y validez y póngale Bogotá 2.0. Okay. Entre paréntesis, don Aurelio rebautiza la columna del profesor González. Un segundo, Héctor, que me estaba alzando aquí la mano. No, es que me parece... Gracias. Me parece pertinente recordar que el profesor Jorge Iván González, el sabio, como le dicen, era el último de los 4 altos funcionarios que habían firmado la carta en contra de la reforma a la salud. Recuerde que eran Alejandro Gaviria, José Antonio Campo, Cecilia López y él, diciendo precisamente esto, que una cosa era la teoría que se pretendía plasmar en la reforma a la salud y otra la forma de realizarlo, la posibilidad de hacerlo generando un aumento de la calidad en la prestación de salud en Colombia. Creo que la salud era un ejemplo perfecto de lo que está diciendo él. Y es una cosa es la teoría y otra cosa es la capacidad de realizar, que es donde sin duda le falta. Le quería preguntar, Héctor, usted que ha estudiado temas políticos, ¿cómo se llama un discurso político que se propone y que no se puede realizar? Utópico. No, demagogia, carreta. También. No, es decir, esto tiene nombre. No, porque es válido. Néstor, yo creo que la columna tiene el enorme valor de quien la escribe. Porque además de todo lo que ya han dicho aquí del profesor González, que incluso, como lo recuerda María Consuelo, lo llaman sus estudiantes el sabio, bueno, la columna es de una profundidad enorme. Mire, y a mí me consta esto de primera mano porque tuve oportunidad de hablar con él 2 o 3 veces, de la angustia que tenía él, de eso que describe ahí, es que no se va a poder si no logramos ordenarnos y si no logramos tener un discurso Héctor, realizable, esto va a ser una frustración. Y él escribe esa columna seguramente con ese sentimiento de mucha frustración, porque él tenía gran ilusión de que muchas de las cosas que quedaron plasmadas en su plan de desarrollo que él condujo completamente se pudieran hacer, y resulta que todo indica que se van a quedar escritas. Héctor, aterrice este discurso en temas prácticos. ¿A qué se refiere Jorge Iván González? Reforma a la salud. Quisiéramos tener un modelo de salud totalmente público, eficiente, en donde no hubiera manos privadas. Yo sí.
que funcionara siempre y cuando fuera eficiente. Lo que pasa es que ese modelo se demostró. Entonces el presidente quiere lo perfecto, quiere lo ideal. El presidente quiere sacar la plata de las carreteras. El presidente quiere el mundo ideal que riñe con lo que es posible. Y esto es lo que está poniendo hoy sobre la mesa el doctor Jorge Iván González. En fin, queda la columna. Y la noticia, la notica de pie de página es que el ministro Roa dijo, tratando de tapar precisamente este hecho tan protuberante, y es un tema de fondo estructural en el gobierno, cuando le preguntaron que por qué se había ido el director de planeación, dijo, no, un problema de salud, de una manera, además, esto desviando la atención, divagando, como diría él mismo sobre alguno de sus colegas. Muy bien, 7 de la mañana, 15 minutos. Divagando y encubriendo, pero finalmente sí, le queda a uno la sensación de, pues por un lado, tiene que estar el presidente desesperado, porque efectivamente nada de lo que quiere o de lo que quería se está pudiendo materializar, porque mucha gente no está pudiendo vivir sabroso a la hora del té. Pues ¿quién está viviendo sabroso? Se cumplió sí la teoría del decrecimiento de la ministra de Minas, eso sí se está cumpliendo perfectamente al pie de la letra, pero en cualquier caso pasamos de la retórica fogosa a la realidad dolorosa, que es precisamente lo que dice el director de Planeación Nacional. Paola, hay una parte del discurso, de la columna de hoy del profesor González, dice, más allá, padre, de la validez intrínseca del discurso, la puesta en acción de las ideas requiere de la facticidad. Es la famosa discusión de la razón práctica. ¿Se acuerdan ustedes de la razón práctica? No basta con la razón pura. ¿Te acuerdas? La realidad siempre se impone, o para usar la palabra de Jorge Iván González, la facticidad siempre se impone. Y lo vimos ayer con el decreto de liquidación. Trataron de hacer unos cambios, unas maniobras, seguramente con una buena intención, y es de lograr que haya más recursos para el Pacífico colombiano. Pero lo que tenían que haber hecho era pensarlo en junio del año pasado, no en diciembre, cuando ya había una ley de presupuesto. Entonces, realmente, la brecha entre lo que se desea, lo que se dice y lo que realmente están haciendo y logran hacer por falta de experiencia o por las razones que sea, es muy lamentable para el proyecto, porque el país se necesita muchos de los cambios que prometió. La clave Néstor, está en eso. Que quede claro, Néstor, que el discurso como tal es válido, es decir, es coherente, está bien organizado, eso es la validez. El problema es que no se puede hacer para ningún lado. Por eso es que muchos compran el discurso. Muy bien, queda la columna del profesor Jorge Iván González. Usted ya la leyó toda. Sí, señor, ¿verdad? la leí toda. Y entonces, es que ese es un texto de Habermas que se llama así, ¿no? Y entonces usted puede decir, estoy de acuerdo, pero tenga en consideración que esta crítica no viene de nadie de la extrema derecha, que el señor no es un facho, que suele ser lo que le dicen a cualquier persona. Bueno, a partir de ahora lo será, se lo aseguro. 7. No, yo espero. Espere para que vea. Vaya a las redes para que vea usted. Yo espero que las Capítulo golpe blando. Yo espero. Le aseguro. Bueno, este es un golpe real. Este es otra más a la teoría del golpe blando. 7:17 en Blue Radio. Estás escuchando Blue